Me llamo Carmen Valdés y el día que mi nuera me llamó senil delante de toda la familia no sentí vergüenza. Sentí una calma peligrosa, porque si algo aprendí en mis 40 años como jueza en Valencia es que el silencio puede ser la sentencia más contundente. Estará perdiendo la cabeza, ya no sabe ni cuánto dinero tiene, dijo Laura con un tono dulce por fuera y venenoso por dentro, mientras mi propio hijo agachaba la mirada hacia el plato de arroz al horno como si ahí encontrara una salida. Yo no respondí, solo respiré hondo. El sonido de los cubiertos, el murmullo de mis nietos, el aroma del azafrán, todo quedó suspendido en el aire como si esperara mi veredicto. Pero no di ninguno, no todavía, porque una jueza no actúa sin pruebas. Una jueza no dispara sin tener el arma cargada de hechos, y una jueza retirada con 75 años y la mente más despierta que nunca puede ser la peor pesadilla de alguien que subestima la edad. Ese día comenzó el caso más personal de mi vida, Carmen Valdés contra los prejuicios, y yo pensaba ganarlo. Después del almuerzo, cuando todos se marcharon, fregué los platos con cuidado, cada vaso, cada tenedor, cada mancha de aceite, no porque me hiciera ilusión la faena, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Las palabras de Laura resonaban como un eco senil, no sabe dinero. 3 golpes bajos, 3 acusaciones disfrazadas de preocupación, 3 alertas encendidas. Había visto ese patrón antes en los tribunales, el intento de incapacitar a una persona mayor para tener acceso más fácil a su patrimonio. Al día siguiente, para asegurarme, pedí cita con mi doctora de cabecera en el centro de salud de mi barrio, cerca del Mercado Central. Me conoce desde hace años, sabe que leo 2 libros al mes, que hago crucigramas, que mis análisis médicos son mejores que los de algunos de 50. Le pedí una evaluación cognitiva completa, memoria, atención, lenguaje. Pasé cada prueba sin dudar. Carmen, está usted perfectamente, me dijo la doctora sonriendo, sellando el informe. Lo guardé como quien guarda un diamante, una prueba, una bala para más adelante. Salí del centro de salud y me senté en una terraza a tomarme un café con leche. A mi lado, 2 señoras hablaban de sus maridos y de la factura de la luz de Endesa. Vida normal, vida cotidiana. Y mientras escuchaba pensé en lo rápido que la sociedad descarta a las mujeres mayores. Como si la menopausia fuera el final de la inteligencia, como si las arrugas anularan la experiencia. Pero yo sabía quién era. Yo había firmado sentencias que cambiaron vidas. Había enfrentado a abogados arrogantes, políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos. Y ahora tenía que aceptar que una chica de 35 años, con prisas y miedo al futuro, me llamara senil. Volví a casa con una idea en la cabeza: si quieren guerra, será una guerra legal. Pero no de gritos, no de portazos. Una guerra de papeles, de firmas, de estrategias. Entré en mi despacho, antigua habitación de mi difunto marido, y abrí el arcón donde guardo mis diarios profesionales. Revisé casos antiguos, recordé tácticas, frases exactas que usaba para desarmar a quien intentaba manipular. Nunca respondas con emoción al primer ataque, solía decirle a mis alumnas en la facultad, responde con preparación. Esa misma tarde llamé a Isabel, una amiga notaria que conocí hace décadas. Me citó para esa misma semana. Le conté lo ocurrido. Su primera reacción fue fruncir el ceño. «Ten cuidado, Carmen», dijo. «He visto familias intentar incapacitar a alguien solo para tener acceso a las cuentas. A veces ni siquiera es maldad pura, es miedo al futuro. Pero sigue siendo injusto. Quedamos en revisar mi testamento, mis bienes, mis opciones. Otra pieza encajada.
Mientras tanto, mi propio hijo, no me llamaba. No decía nada. El silencio de los que deberían defender a una es peor que cualquier insulto. Un anochecer, mientras preparaba un caldo de pollo con azafrán, él apareció en casa sin avisar. Se sentó en la mesa moviendo las manos nervioso. «Mamá, Laura cree que necesitas ayuda, que quizá ya no puedes con todo». Lo dijo sin mirarme a los ojos, y ahí entendí algo: él no era el villano. Era el eslabón débil atrapado entre el amor y el miedo, entre su esposa y su madre. Pero la fragilidad también puede causar daño, y yo no pensaba permitirlo. No discutí, no lloré, no grité, solo asentí. «Claro, hijo, si crees que necesito ayuda lo entenderé. Pero antes déjame mostrarte algo», le dije. Fui por el informe médico y se lo puse delante. Sus ojos se abrieron grandes. «Estoy perfectamente. Y quiero que lo sepas tú, no para humillar a nadie, sino para que no te arrastren a cometer un error irreparable». Lo miré fijamente. Él no dijo nada. Y a veces nada es una confesión. Cuando se marchó me quedé sola. Miré mi casa, las fotos de juventud, el reloj heredado de mi abuela, las plantas que cuido cada mañana. Este hogar es mi declaración, mi independencia, mi identidad. Y si alguien quiere arrebatármelo con excusas de falsa preocupación, tendrá que enfrentarse a la mujer que fui y la que sigo siendo. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola frase en mi diario: «Hoy comenzó el juicio, pero esta vez la acusada soy yo, y también la jueza». Al día siguiente amanecí antes que el sol, no por nervios, sino por costumbre. Cuando una se ha levantado durante 40 años para llegar al juzgado, antes que los abogados más ambiciosos, el cuerpo adopta la disciplina como una segunda piel. Preparé café en la cafetera italiana, escuchando el goteo como si marcara el compás de mis pensamientos. El informe médico estaba sobre la mesa junto a mi agenda y mi vieja pluma estilográfica. No planeaba usarla, pero tenerla cerca me recordaba quién era. A veces los símbolos sostienen más que las palabras. Tenía cita con Isabel, la notaria. Antes de salir me miré al espejo. El reflejo me devolvió una mujer mayor, sí con arrugas que contaban historias y ojos que todavía tenían filo. Me puse un pañuelo gris claro al cuello, nada llamativo. En el ascensor una vecina joven me sonrió con lástima. Esa mirada me dolió más que el insulto de Laura. La lástima es una condena sin defensa posible. En la notaría, Isabel me recibió con un abrazo cálido. Sus manos olían a crema de azahar como siempre. Nos sentamos frente a frente y ella abrió una carpeta. «Quiero asegurar lo que es mío», le dije. «No porque tema perderlo, sino porque temo que me roben la dignidad». Ella asintió. Primero revisamos mi testamento, el piso de Valencia, la cuenta de ahorros, el que fue apartamento de vacaciones en Benidorm que tenía intención de vender. «¿Quieres modificar beneficiarios?», preguntó. Respiré hondo. No todavía. «Pero quiero una cláusula clara si alguien intenta declararme incapaz sin razones médicas legítimas, queda fuera de cualquier herencia». Isabel levantó la vista impresionada. «Eso es fuerte». «Es justo», respondí. Después hablamos de poderes notariales, testamento vital, protección legal. No quería depender de nadie, ni de mi hijo, ni de Laura, ni de ninguna institución. Quería elegir hasta el final. Cuando terminamos, Isabel me tomó la mano. «No estás sola». Y por primera vez en mucho tiempo me creí esas palabras. Al salir caminé hacia la parada del autobús. No tenía prisa por volver a casa. Pasé por la catedral, escuché las campanas, me mezclé con los turistas, sin que nadie me viera, sin que nadie me juzgara. Compré unos tomates en el mercado central y saludé a Paquita la frutera.
Ella me preguntó qué tal estaba. Bien respondí. No tenía ganas de explicar más. La vida cotidiana es a veces el refugio perfecto, un recordatorio de que lo extraordinario ocurre en los intersticios de lo normal. Al llegar a casa, encontré el buzón lleno de folletos de residencias para mayores. Los saqué uno por uno con el corazón encogido. ¿Era casualidad? ¿Era señal? ¿O era Laura? No sabía si sospechar o reír. Dejé los folletos en la mesa y me preparé un caldo. Mientras cortaba verduras sonó el teléfono. Era mi hijo. «Mamá, ¿podemos hablar? Laura quiere ir a verte». Cerré los ojos. El tiempo se detuvo. «Que venga», dije, pero esta vez sin insinuaciones. Cuando llegaron, Laura llevaba una sonrisa tensa, casi profesional, como si viniera a negociar en una oficina y no a visitar a la mujer que le dio cobijo cuando se casaron. Mi hijo permanecía detrás, torpe, sin saber dónde ubicarse. Les ofrecí té como siempre. La cortesía no se negocia incluso en medio de una batalla. Laura empezó suave. «Carmen, no queremos hacerte daño. Solo creemos que deberías considerar ayuda para manejar tus asuntos. Hay muchas cosas que pueden complicarse a tu edad». Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo. La interrumpí con calma. «¿Ayuda o control?» Se quedó helada. Saqué el informe médico y lo puse sobre la mesa junto a los folletos de residencias. «¿Casualidad, Laura, o estás preparando terreno?» Ella bajó la mirada. Mi hijo tragó saliva. «Mamá, no lo entiendas así. Solo pensamos en tu bienestar». Entonces lo dije. «Mi bienestar no depende de que me traten como una niña, ni de que me quiten la autoridad sobre mi propia vida». Laura respondió con una frase que me reveló todo, pero si ya casi no usas el ordenador, ¿cómo vas a gestionar cuentas y pagos? La pena disfrazada de razón, el argumento perfecto para declarar incompetencia. No alcé la voz. Nunca lo hice en un juicio y no iba a empezar ahora. Laura, que no me interese la tecnología no significa que no entienda el mundo. Y si algún día necesito ayuda, la pediré. Pero la pediré yo. Su mandíbula tembló. Solo queremos que no cometas errores. El error, dije, sería permitir que otros decidan por mí cuando aún soy capaz. Mi hijo intentó mediar. Mamá, solo hablamos de opciones. Nada está decidido. Lo miré con ternura, aunque por dentro mi corazón estaba herido. Hijo, yo te crié para que pensaras, no para que te dejaras arrastrar. Laura se levantó de golpe. Carmen, no vamos a dejar que pongas todo en riesgo solo por orgullo. Su voz sonaba a amenaza. Entonces yo también me levanté. No me amenaces en mi propia casa. Y no confundas orgullo con dignidad. El orgullo destruye, la dignidad salva. Caminé hasta mi escritorio y tomé una copia del documento que Isabel había preparado, un resumen de mis decisiones legales. Lo coloqué frente a ellos. Esto es lo que hay. Estoy protegida, legalmente. Y si vuelves a insinuar que no sé lo que hago, te quedarás fuera de todo. No porque quiera castigarte, sino porque debo protegerme. Laura se derrumbó en la silla. Mi hijo la tomó del hombro. Yo respiré hondo. No quiero pelear, dije. Quiero vivir. Y quiero vivir siendo yo. «¿Es mucho pedir ninguno?», respondió. El silencio fue la respuesta. Se fueron al cabo de unos minutos. La puerta se cerró y me quedé sola con mi té frío. Y por primera vez desde que todo empezó, lloré. No por lo que habían dicho, sino por lo que yo estaba perdiendo la inocencia de creer que la familia siempre cuida. Aprendí que a veces la familia también hiere porque no sabe hacerlo mejor. Esa noche antes de dormir miré el informe médico una vez más. No por duda, sino para recordarme que todavía estaba aquí, que mi mente era mía, que mi vida era mía,
y que aunque doliera, estaba preparada para lo que viniera, porque la batalla había empezado, sí, pero yo no era una víctima, yo era Carmen Valdés y todavía sabía qué hacer. Laura no volvió a casa en varios días, pero su ausencia no fue alivio, fue un presagio. Lo sé porque llevo media vida interpretando silencios. A veces dicen más que las palabras. El mío era un silencio de espera, el de ella uno de estrategia. Me mantuve ocupada con lo cotidiano, bajé a recoger el pan en la panadería de la esquina, hablé un rato con Rosario, la vecina del tercero, y hasta fui al parque a ver jugar a mis nietos sin que ellos supieran que yo estaba allí detrás de un banco observando, no por espionaje, sino porque necesitaba reencontrarme con el amor que sentía por mi familia para recordar por qué estaba luchando. La vida seguía, pero cada gesto pequeño parecía cargado de una pregunta. ¿Me tratarán igual la próxima vez? ¿O seré la anciana incómoda que todos quieren ayudar para apartarla de en medio? Una mañana, mientras regaba mis plantas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y al otro lado una voz neutra profesional se presentó. Buenos días, soy Marta, trabajadora social del ayuntamiento. He recibido una solicitud para evaluar su capacidad de autonomía. Sentí un golpe en el estómago. Me apoyé en la mesa. ¿Solicitud de quién? Pregunté. Figura su nuera como solicitante. No me enfadé, ni siquiera me sorprendí. Solo cerré los ojos. «Podemos fijar cita», continuó Marta. «Claro», respondí recuperando el aliento. «Fijemos». Ese día entendí que la guerra ya no era hipotética. Habían dado el primer paso oficial. Y si ellos iban a jugar en los tribunales de lo cotidiano, yo jugaría en los tribunales de la ley, aunque fuera desde mi salón. Llamé a Isabel y le conté lo ocurrido. Ella suspiró. «Carmen, esto puede ser solo un protocolo. Muchos familiares lo piden por miedo». «Lo sé», respondí. «Pero el miedo no es excusa para despojar a alguien de su independencia». Me recomendó hablar con una abogada especializada en derechos de personas mayores. Anoté el nombre Elena Salvatierra. Le pedí cita. Antes de la reunión con Marta, la trabajadora social me preparé como si volviera a estrenar toga. Saqué mis diarios, releí fragmentos de antiguos casos, repasé argumentos. Quería estar serena, pero no sumisa. Marta llegó puntual, una mujer joven con una carpeta en la mano y una sonrisa cansada. «Gracias por recibirme», Carmen dijo. «Esto no es un juicio», aclaró con suavidad. «Solo queremos asegurarnos de que tiene lo que necesita». Asentí. «Le agradezco su trabajo. Y también quiero asegurarme de que nadie me quite lo que ya tengo, mi autonomía». Respondí a sus preguntas con claridad. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente del gobierno? ¿Cuánto cobraba de pensión? ¿Cómo pagaba mis facturas? ¿Cuáles eran mis rutinas? Incluso le mostré cómo organizo mis medicamentos con un calendario. Nada extraordinario, solo verdad. Al terminar, Marta sonrió. «No veo motivos de preocupación. Emitiré el informe a su favor». Guardé silencio unos segundos. «¿Puedo preguntarle algo?», dije. «¿Cómo afrontan ustedes cuando alguien usa este tipo de solicitudes para controlar, no para ayudar?» Marta bajó la voz. «Con cuidado y con informes». Me tendió una tarjeta. «Si vuelve a pasar, llámeme directamente». Cuando se fue, respiré. No de alivio, sino de confirmación. El ataque había sido real, y yo lo había repelido. 2 días después me reuní con Elena, la abogada, una mujer de unos 50 años, mirada aguda. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Cuando terminé, cruzó los dedos sobre la mesa. «Carmen, usted no solo está capacitada, está preparada.
Pero cuidado si su nuera actúa por miedo y no por maldad, la confrontación directa podría romper la familia en pedazos. Cerré los ojos. No quiero romper nada, dije, pero no voy a dejar que me rompan a mí. Elena me propuso un plan: documentar cada interacción relevante, mantener copia de informes médicos y sociales, establecer un registro de decisiones financieras, asegurar testigos neutrales cuando hablara con Laura. Era como volver a los fundamentos de un juicio bien preparado, solo que esta vez el veredicto no sería en un juzgado, sino en el comedor familiar. Esa misma tarde llamé a mi hijo. Le pedí que viniera solo. Cuando llegó, lo serví café. No dije nada durante varios minutos, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente habló. «Mamá, Laura está preocupada, no quiere hacerte daño». Asentí. «Lo sé, pero la forma en que lo está haciendo sí me hace daño». Le conté de la visita de Marta. Su cara se descompuso. «No lo sabía», murmuró, y en su voz había pena verdadera. «Hijo», dije con firmeza, pero con cariño, ser adulto no es elegir entre tu esposa y tu madre. Es saber cuándo decir basta cuando alguien hace algo injusto, aunque lo haga por miedo». Él se llevó las manos a la cara. «No sé cómo manejar esto», confesó. Yo sí respondí, con respeto, con límites y con la verdad. Saqué el informe médico y el social, ambos a mi favor, y los dejé sobre la mesa. «Estoy bien, estoy presente, estoy aquí. Lo que necesite ayuda, la pediré. Pero lo que no permitas que nadie me lo arrebate». Esa noche, después de que mi hijo se fuera, Laura me envió un mensaje. «No entiendo por qué te estás poniendo así. Solo quiero ayudarte». Lo leí varias veces. No era una disculpa, pero era una grieta. Y a veces, por una grieta, entra la luz. Respondí con calma. «Ayudar no es decidir por mí. Ayudar es estar ahí cuando lo pido. Estoy dispuesta a hablar si vienes sin acusaciones». No me contestó. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo cociné, leí, caminé por el jardín del Turia, observé a parejas mayores cogidas del brazo. Me pregunté si algún día yo estaría así acompañada, o si mi camino sería en solitario, y descubrí que no me asustaba ninguna de las dos opciones. Lo único que me daba miedo era la pérdida de mí misma. Una mañana, mientras barría la terraza, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era Laura sin avisar, sin maquillajes de intención, solo ella, con los ojos rojos. «Necesito hablar», dijo, y en su voz había un temblor nuevo, no de rabia, de humanidad. Respiré hondo, guardé la escoba y la invité a pasar. Porque incluso en una guerra hay puertas que solo se abren desde dentro. Cuando Laura entró en casa aquella mañana, el aire parecía más denso que nunca. No hizo falta ofrecernos té ni café. Ambas sabíamos que no venía a socializar. Se sentó en la misma silla donde, semanas atrás, me había insinuado que entregara mis decisiones a otros. Esta vez, sin embargo, no había arrogancia en su postura, solo cansancio y miedo. Carmen comenzó frotándose las manos. Yo no quería que llegáramos a esto, de verdad, pero a veces siento que, si no tomo las riendas, todo va a salirse de control. Me quedé de pie unos segundos observándola. Las palabras son armas y antes de usarlas hay que considerar el ángulo. Me senté frente a ella sin tocar la mesa para no crear barreras. «Tomar las riendas no es quitarlas de otro», respondí. «Y menos cuando ese otro aún puede sostenerlas». Laura bajó la mirada. «No sé qué hacer. Mi madre perdió la memoria con 68 años. Se olvidó de mi nombre. Yo era una desconocida en su casa. Tuve que hacerme cargo de todo sin saber por dónde empezar, y tengo miedo de repetirlo. No quiero que nadie se desmorone otra vez».
Algo se movió dentro de mí. No compasión exactamente, sino comprensión, el origen de la herida. A veces entender no es justificar, pero ayuda a aflojar el nudo. Puedo entender tu miedo, dije con voz firme, pero no puedes usarlo como llave para abrir mis cajones. Respiró hondo. No quiero tu dinero, Carmen. De verdad, solo quiero seguridad. Para ti, para todos. Ese para todos revelaba la grieta, no hablaba solo de mí. Hablaba del equilibrio económico familiar y quizá de su propio temor a quedarse sin red. Decidí cambiar el escenario. Ven conmigo. La guié hasta mi despacho. Sobre la mesa reposaban carpetas organizadas, facturas recientes, mi calendario médico actualizado, informes notariales. Un mapa de mi vida en papeles. ¿Ves esto?, dije señalando los documentos. Esto es control, esto es presencia, esto es estar. Laura los observó con cejas fruncidas como si por primera vez viera pruebas de que su percepción no coincidía con la realidad. No estoy desmoronándome, continué. Estoy envejeciendo. Es distinto. Ese fue el momento en que decidí mover ficha. Abrí un cajón y saqué un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Lo coloqué frente a ella. Este es mi nuevo testamento, anuncié. Está actualizado. Protege mis decisiones, protege mis bienes y protege mi dignidad. No te voy a mostrar los detalles. Laura tragó saliva. No sabía si interpretarlo como amenaza o como límite sano. Pero sí quiero que sepas una cosa, añadí acercándome un poco. No estás fuera, no te he borrado, no he roto la familia. Todavía. Pero la próxima vez que intentes tomar decisiones por mí sin hablar conmigo, primero no habrá vuelta atrás. Laura cerró los ojos unos segundos como si quisiera desaparecer. Luego los abrió y asintió. Esa tarde fui a ver a Isabel la notaria para cerrar lo que quedaba pendiente. Al entrar en su despacho, sentí algo parecido a entrar en una sala de audiencias. No por miedo, por solidez, por historia. Revisamos juntos cada documento. La cláusula de exclusión por intento de incapacitación injustificada. La transferencia parcial del apartamento de Benidorm a la fundación que estaba creando. El poder notarial limitado para que yo eligiera quién y cuándo accede a mis cuentas en caso de necesidad. Carmen dijo Isabel mientras firmaba la última hoja. Esto no solo te protege. Enseña. Asentí. Ojalá no tuviera que hacerlo. Pero lo haces, respondió ella, y eso ya es una victoria. Salí de la notaría con las manos vacías porque todo quedaba allí archivado, pero con el corazón más lleno que nunca, no de rencor, de claridad. Y la claridad es una forma de libertad. Al volver a casa, encontré a mi hijo esperándome en el portal. Se levantó al verme. Tenía los ojos cansados. Mamá Laura me contó lo de hoy. Me quedé quieta. No sabía hacia dónde iría la conversación. No sé si has ganado o has perdido, dijo con una media sonrisa triste. Pero te veo fuerte, y eso me alivia. Respiré. No se trata de ganar, contesté. Se trata de no renunciar a mí. Mi hijo me abrazó. Un abrazo torpe como los de los hombres que no saben si tienen permiso aún para llorar. Le di unas palmaditas en la espalda. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó. Siempre respondí. Pero desde el respeto, no desde el miedo. Durante las semanas siguientes la relación cambió. No se arregló de golpe ni se llenó de cariño repentino, pero cambió. Mi hijo me llamaba sin que Laura se lo sugiriera. Laura, en lugar de preguntar si recordaba mis medicinas, preguntaba si quería que fuéramos juntas a la revisión médica. Un matiz, un mundo. Comencé a trabajar en la fundación. Quería dedicar mi experiencia a asesorar a mujeres mayores, víctimas de control familiar indebido.
no para que destruyeran sus familias, sino para que no se destruyeran a ellas mismas. La primera mujer que atendí se llamaba Antonia, 72 años, mirada huidiza. Su problema era distinto al mío, pero la raíz se parecía al miedo de los demás usado como jaula. Al escucharla, comprendí que mi historia no era extraordinaria, era una repetición silenciosa en muchas casas de España, y de algún modo eso me hizo sentir acompañada, menos sola, menos excepción. Una tarde Laura llamó, su voz sonaba más suave. Carmen, gracias. No pregunté por qué, no era necesario. A veces la gratitud no necesita contexto, solo llega cuando el orgullo se aparta. Colgué y miré alrededor de mi casa. Las fotos, las estanterías, el olor a sopa de verduras en la cocina. En todo eso había vida, la mía. Y no pensaba entregarla como si fuera una maleta que alguien puede cargar sin preguntar. No guardaba rencor, pero tampoco bajaría la guardia. La venganza, si alguna vez lo fue, ya no se parecía a una batalla. Se parecía más a un límite firme, a una elección, a una puerta cerrada con llave, pero con la llave en mi mano. Porque al final protegerse no es atacar, protegerse es amarse, y eso después de todo lo vivido era mi verdadero triunfo. La llamada de Laura fue el punto de inflexión, pero no el final. Cuando alguien te hiere por miedo, no basta con un gracias ni con un cambio de tono. Hace falta tiempo, hace falta demostrar, y el tiempo, como la ley, no siempre es indulgente. Un domingo por la tarde, mi hijo me invitó a comer a su casa. Acepté, aunque con reserva. Llevé un postre flan de naranja como gesto de paz. Al llegar, me recibieron mis nietos con abrazos que parecían más largos de lo normal, como si hubieran notado el terremoto emocional sin que nadie se lo explicara. Los niños siempre perciben los temblores antes que los adultos. Nos sentamos alrededor de la mesa. Paella. El arroz estaba un poco pastoso, pero nadie mencionó nada. Había cosas más importantes que criticar. Laura me servía con manos cuidadosas, casi nerviosas. Yo observé, no para juzgar, sino para entender si estaba viendo un cambio verdadero o una actuación. La frontera entre ambas cosas suele ser fina. A mitad de comida mi hijo carraspeó. Mamá, queremos contarte algo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, espalda recta, manos juntas, respiración contenida. Estamos pensando en vender nuestro piso, dijo él. No podemos seguir con la hipoteca. La situación está difícil. Bajó la mirada. Laura continuó. Y pensábamos, bueno, que quizá podríamos mudarnos contigo un tiempo, solo hasta estabilizarnos. Sentí un pinchazo en el pecho, no por rechazo, por memoria, porque una vez ellos me quisieron sacar de mi casa para controlar mis decisiones y ahora querían entrar porque la casa les parecía refugio. Ironías de la vida. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. No lo sabemos, respondió Laura. Mi hijo añadió, sería temporal. Te ayudaríamos, haríamos la compra, las tareas. Los observé con calma. Un plan sin fechas es una trampa sin barrotes. Podría convertirse en meses, años o un ya, que estamos aquí, lo hacemos todo por ti. No podía arriesgarme. No dije bajito con suavidad. No puedo abrir mi casa así. Mi hijo pareció romperse. Mamá, no te estamos pidiendo dinero, solo techo. Lo miré a los ojos. Y yo no te estoy negando amor. Pero mi casa es mi mente, es mi espacio. Y si lo pierdo todo. Laura comenzó a llorar. No lágrimas dramáticas, sino pequeñas agotadas. No sabemos a quién acudir. Pensé unos segundos, y entonces supe qué hacer. Voy a ayudaros, dije, pero no como anfitriona, como Carmen, como la mujer que soy,
como la que fui en los juzgados. Laura levantó la mirada. ¿Qué significa eso? ¿Que no os dejo entrar a vivir aquí? Respondí. Pero os ayudaré a buscar opciones, a renegociar la hipoteca, a entender qué vías legales tenéis. No os suelto la mano, pero no me la arranquéis del brazo. El silencio se hizo largo, doloroso, pero sincero. Los días siguientes fueron una coreografía extraña, yo enseñándoles a estructurar la economía doméstica, ellos intentando no parecer derrotados. Les mostré cómo hacer una hoja de cálculo sencilla, cómo hablar con el banco sin miedo, cómo pedir asesoría municipal gratuita, no porque fuera mi obligación, sino porque era mi manera de amar sin perderme. Una tarde, mientras revisábamos papeles, noté algo que me heló la sangre, un movimiento bancario antiguo a mi nombre, que yo no recordaba haber autorizado. Pequeño, insignificante para muchos, 50 euros, pero para mí era una grieta en el cristal. Llamé al banco, pregunté. La transferencia se había hecho desde un dispositivo registrado en la casa de mi hijo meses atrás. Colgué el teléfono despacio y miré a Laura. No hizo falta decir nada, lo entendió en mis ojos. No quería robarte, dijo llevándose la mano al pecho. Solo necesitábamos pagar una factura urgente. Pensé devolverlo después. ¿Por qué no me lo pediste?, pregunté. Porque pensé que dirías que no. Ese pensamiento fue su sentencia. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré la calle, los árboles, el tranvía pasando despacio. 50 euros no me arruinan, dije. Pero la desconfianza sí. Laura rompió a llorar. Mi hijo se tapó la cara. Lo siento, sollozó ella. De verdad, no quería que llegáramos aquí. Respiré hondo. No te voy a denunciar, dije con calma. No voy a destruirte. Pero esto cambia las reglas. Me acerqué a mi escritorio y saqué un documento nuevo, una declaración simple con mi letra, estableciendo límites financieros estrictos. Firmad esto, pedí, si queréis que siga ayudándoos. Mi hijo lo leyó con lágrimas en los ojos. Lo firmamos. Y lo hicieron. Esa noche llamé a Isabel para contarle lo ocurrido. Carmen dijo, lo que estás haciendo no es venganza, es justicia. Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verlo. No busco justicia, corregí. Busco equilibrio. Entonces lo estás encontrando. Un jueves me reuní con la primera mujer beneficiaria de mi fundación. Antonia volvió acompañada esta vez de su hija. Una hija con miedo. Una hija como Laura. En sus ojos vi el mismo temblor, el mismo germen del error. Les conté parte de mi historia, no toda, para que entendieran que ser mayor no es ser menos, que necesitar ayuda no es rendirse, que ayudar no es dominar y que el respeto no es negociable. Antonia me abrazó al irse. Esa noche dormí mejor. El golpe final de aquella etapa llegó un sábado cuando Laura llamó a mi puerta, sin avisar, sin maquillaje, sin armadura. Carmen dijo: encontramos un alquiler pequeño, nos mudamos la próxima semana. Asentí. Gracias por no haberme vencido, añadió. La miré confundida. No quería vencerte, respondí. Quería que volvieras a verte. Laura tragó saliva. Y ahora te veo. Se marchó. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No estaba feliz, no estaba triste, estaba en paz, una paz que parecía prestada frágil como si el viento pudiera llevársela. Pero por primera vez en mucho tiempo me la creí. Esa noche abrí mi diario y escribí: la justicia no siempre es un martillo, a veces es una llave. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina volviera a instalarse en mi vida, pero era una rutina distinta, con otros ruidos, otros silencios. Ya no escuchaba el timbre de mi nuera en la puerta 3 veces por semana,
ni el paso nervioso de mi hijo en el rellano. En su lugar había llamadas cortas, mensajes prudentes y un cuidado que parecía más ligero, menos invasivo. A veces me preguntaba si todo aquello era auténtico o si estábamos aprendiendo a convivir con máscaras nuevas. Pero incluso las máscaras, si se usan con respeto, pueden convivir sin herir. Una mañana de otoño, mientras desayunaba en el balcón, mirando cómo las hojas del naranjo caían sobre el patio interior, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Su voz sonaba distinta, como si hablara desde un lugar menos afilado. Carmen, hemos conseguido el alquiler. No es muy grande, pero está cerca del colegio de los niños y del trabajo de mi hijo. Quería que lo supieras antes de que te enteraras por otros. Me alegro, respondí sinceramente. Espero que podáis estar tranquilos allí. Gracias por habernos ayudado sin... Se quedó en silencio buscando las palabras sin destruirnos. Hubo un silencio, pero no un silencio incómodo, más bien uno que permitía respirar. Laura, dije con calma, yo no quería lucha, solo límites. Hubo un suspiro al otro lado, como si soltara parte del peso que había cargado durante meses. Lo sé, estoy aprendiendo. Y cuesta. Aprender siempre cuesta. Pero también vale la pena. Colgamos sin despedidas ceremoniosas. Algunas guerras terminan así, sin bandera ni victoria, solo con la decisión de no seguir hiriendo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños gestos que me confirmaban que algo estaba cambiando. Mi hijo me llamaba para pedirme recetas, no permisos. Laura me enviaba fotos de los niños en el parque sin comentarios escondidos como alfileres. Incluso me animaron a participar en una charla comunitaria sobre derechos de personas mayores. No para presentarme como víctima, sino como referencia. Acepté. El centro cultural estaba lleno de sillas de plástico y olor a café recién hecho. Había mujeres de todas las edades, pero sobre todo mayores, algunas con bastón, otras con pañuelos, otras con la mirada perdida. Me presenté como Carmen Valdés, ex jueza retirada. No para impresionar, sino para que supieran que hablaba desde la experiencia, no desde el resentimiento. Hablé de límites de autonomía, de la importancia de pedir ayuda, sin entregarse, de no confundir amor con obediencia. Una mujer levantó la mano. Tenía el pelo recogido con un pasador plateado y los ojos húmedos. Mi hijo quiere que firme un poder notarial para que él gestione mi dinero. Dice que es lo mejor. ¿Cómo saber si es verdad o si solo quiere controlarme? Respiré hondo. El verdadero amor no tiene prisa, respondí. Y sobre todo, no tiene miedo de que te informes. Si tu hijo se enfada porque quieres asesorarte antes de firmar algo, entonces no te está protegiendo, se está protegiendo a sí mismo. La mujer asintió despacio. Otras la miraron como si hubieran escuchado su propio pensamiento. Aquello me impactó. Mi historia no era solo mía, era un reflejo. Al terminar la charla, una joven se acercó. Tendría unos 35, quizá la edad de Laura. Gracias por lo que ha dicho, murmuró. Estoy cuidando a mi abuela. Y me ha hecho pensar. La miré con suavidad. Cuidar no es decidir por otro. Es acompañar. Ella asintió y se fue. No sé si mis palabras le servirían, pero sentí que al menos habían encontrado un hueco donde quedarse. A pesar de los avances, había algo pendiente: hablar con mi hijo a solas desde la herida y no desde el juicio. Lo invité a cenar. Preparé merluza al horno con patatas, su plato favorito. Cuando estuvo aquí, se quedó mirando mi casa. Se siente diferente, dijo. Soy diferente, respondí. Nos sentamos. Al principio la conversación giró en torno al trabajo, los niños, cosas triviales. Luego, sin aviso previo, él se quebró. Mamá, siento haber sido cobarde. Pensé que si decía algo rompería mi familia.
y al callarme te rompí a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba desde que era adolescente. Extendí mi mano y la suya se posó encima. No estás obligado a elegir entre nosotras, dije, pero sí estás obligado a elegir la verdad, aunque duela. Él asintió. ¿Crees que puedo reparar lo que hice? Pensé unos segundos. Reparar no es volver atrás, es construir de otra forma. Si estás dispuesto a eso, entonces sí. Nos quedamos en silencio comiendo despacio. Y por primera vez en meses aquel silencio no fue amenaza, fue esperanza. La fundación creció más rápido de lo que imaginaba. Antonia, la primera mujer que ayudé, se convirtió en voluntaria. Las cosas cambiaban, no porque yo fuera heroína de nada, sino porque cuando una mujer mayor reclama su espacio sin gritar, sin implorar, solo desde la convicción, otras la escuchan y se ven. Un día Laura vino a verme esta vez con una carpeta en la mano. He encontrado un curso para asistentes familiares, dijo. Quiero hacerlo, no por ti, por mí. Quiero aprender a ayudar bien. Aquella frase tan simple fue el verdadero giro. No quiero controlarte, no quiero hacer lo mejor para todos, solo quiero aprender a ayudar bien. Y en ese bien estaba todo lo que necesitábamos. Me enorgullece, respondí, no como exjueza, como Carmen, como la mujer que soy. Laura sonrió, no deslumbrante, no perfecta, una sonrisa pequeña pero sincera, una grieta por donde entra la luz. Aquella noche escribí en mi diario, la familia no siempre es aquello que te sostiene, a veces es aquello que te pone a prueba para que recuerdes quién eres, pero si después de la prueba aún puedes mirarlo sin odio, entonces no perdiste, ni te perdiste. Cerré el diario, me miré al espejo, vi arrugas sí, pero también fronteras firmes, me vi entera. Y supe que estaba lista. Lista para lo que faltaba, para lo inevitable el día en que tendría que decidir si quería castigar o sanar. El día inevitable llegó en una mañana cualquiera sin fanfarrias ni tormentas. El sol entraba por la ventana del salón como si quisiera decirme que lo cotidiano también puede ser un escenario para cerrar historias. Estaba preparando café cuando sonó el timbre. Un timbre normal breve, no de esos que anuncian desgracias. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Era Laura, sin carpeta, sin expresiones estudiadas, solo ella. Detrás mi hijo y mis nietos que corrían hacia mí para abrazarme como si mis rodillas fueran un refugio. Aquella imagen tan doméstica, tan imperfecta, me desarmó más que cualquier discurso. Laura respiró hondo. Carmen, hemos venido porque... Buscó las palabras porque queremos pedirte perdón, no solo por lo que hicimos, también por lo que pensamos de ti. No dije nada. No porque no supiera qué responder, sino porque, por primera vez, quería escuchar hasta el final. Creí que estabas perdiendo el control, continuó, y cuando una ve eso, intenta agarrar lo que encuentra, pero confundí control con protección, y protección con derecho. Mi hijo dio un paso adelante. Yo permití que todo avanzara. Y lo sé. No me defendí a mí mismo ni te defendí a ti. Estaba asustado. No quiero justificarme. Solo... Su voz se quebró. Quiero empezar de nuevo. Los miré. Vi miedo, vergüenza, cansancio, pero también algo más humanidad. Esa humanidad que no siempre está cuando la vida aprieta. La humanidad que te permite no odiar. Y al reconocerla, comprendí que la verdadera victoria no estaba en haber protegido mis bienes, mis papeles, mis decisiones. Estaba en haber protegido mi corazón, en no haber permitido que se convirtiera en un tribunal permanente. Me aparté y los invité a pasar.
No prometo olvidar, dije mientras cerraba la puerta, pero puedo intentar vivir sin mirar atrás todo el rato. Pasamos al comedor. Puse la mesa casi sin pensar, como si mis manos recordaran una coreografía antigua. Los niños hablaban de sus clases, de sus juegos, de cosas insignificantes que de pronto parecían sagradas. Laura se quedó de pie mirando las fotos familiares en la estantería. ¿Sigues pensando en cambiar el testamento?, preguntó sin girarse. Me apoyé suavemente en la silla. El testamento está bien como está, respondí, porque no es un castigo, es un mapa. Y los mapas no se cambian por impulsos, se cambian por destinos. Se giró con los ojos húmedos. ¿Y crees que aún podemos ser destino? Sonreí apenas. Podemos intentarlo. Mi hijo respiró aliviado. Podemos ir contigo cuando quieras a la fundación, dijo. No necesito acompañantes, respondí. Pero sí me vendría bien compañía. No es lo mismo. Y ambos lo entendieron. Las semanas siguientes fueron un ejercicio lento y silencioso de reconstrucción, como quien repara una pieza delicada sin prisa, sin presión. Laura empezó su curso de asistencia familiar. A veces me llamaba para preguntarme si había entendido bien un concepto legal. A veces me pedía ejemplos y otras veces simplemente quería saber cómo estaba. No para controlar, para conectar. Mi hijo vino a casa a cenar algunos jueves. Ya no me preguntaba si necesitaba ayuda para pagar facturas. Me preguntaba qué libro estaba leyendo. Ese pequeño cambio hacía que mi vida volviera a ser mía, no un expediente. Un día, mientras hacía un bizcocho, sonó el teléfono. Era Antonia. Estaba eufórica porque había conseguido frenar una firma precipitada que la habría dejado sin ahorros. Gracias, Carmen, dijo. Me diste valor. Colgué con el corazón lleno, o quizá con el corazón justo, ni desbordado ni vacío. Justo. No todo fue perfecto. Hubo días en que dudé, días en que pensé que quizá debía haber sido más dura o más blanda, o simplemente otra persona. Pero aprendí algo importante: no hay fórmula para sobrevivir a una traición emocional, solo elecciones, y yo elegí no convertirme en lo que me hicieron. Esa elección fue mi venganza más profunda: no gritar, no expulsar, no destruir, solo existir con claridad y obligar a los demás a mirarme tal como soy, no como un estorbo, no como una víctima, no como una caja fuerte, como Carmen. Un sábado por la mañana mi hijo me trajo flores, no por una fecha especial, solo porque sí. Me abrazó y dijo: «Gracias por esperarme mientras aprendía». Le acaricié el cabello como cuando era pequeño. «Yo también estoy aprendiendo», respondí. Y sigo aprendiendo a querer sin desaparecer. Laura me miró desde la puerta con una sonrisa tímida. «Te veo», dijo. «No como antes. Ahora sí te veo». La miré en silencio, no para juzgarla, sino para reconocer el trayecto. «Y yo también te veo», respondí, «y eso es suficiente por ahora». Aquella tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y el olor a pan tostado subía desde la cocina, abrí mi diario una última vez para escribir sobre esta historia. No como sentencia, como reflexión. La edad no me roba, me revela, no me quita, me ordena, no me vuelve menos, me hace elegir. Y elegir es la forma más madura de sobrevivir. Cerré el diario, lo guardé en el cajón, respiré hondo, me senté frente a la ventana y supe que por fin estaba lista para seguir viviendo, no como la mujer que defendió su casa, sino como la mujer que defendió su alma. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te hicieron dudar de ti por envejecer, si alguien te dijo que ya no vales, que ya no sabes, que ya no puedes, no te rindas. Busca ayuda, pregunta,
infórmate, pon límites y sobre todo no entregues tu nombre a manos de nadie. Tu nombre sigue siendo tuyo, a cualquier edad. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a compartirla, a dejar un comentario o simplemente a guardarla para los días en que necesites fuerza, porque quizá no nos conozcamos, pero créeme, no estás sola, y nunca será tarde para empezar a defenderte sin perderte. Gracias por estar aquí.